Ya estamos casi llegando a la primera mitad del libro del Apocalipsis. Bueno, recordando, haciendo un corto resumen de lo que hemos venido nosotros estudiando hasta aquí. Habíamos nosotros estudiado en el capítulo 8 de esa águila que salió volando y anunció 3 ayes. Dice ahí, entonces miré y vi volar a un águila en medio del cielo que decía a gran voz, ay, ay, ay. Ya hemos nosotros visto los toques de las primeras 4 trompetas y ahora estos 3 ayes que menciona el capítulo 8, versículo 13, corresponden a las 3 plagas que van a continuar, que como dice, serán peores que las 4 primeras plagas, que las primeras 4 toques de trompeta. Y lo que dice a continuación es que esos ayes son sobre los que habitan en la tierra, afectan a los que habitan en la tierra. Lo hemos explicado y lo volvemos a repetir ahora, hermanos, haciendo el pequeño resumen, de que cuando habla aquí de los que habitan en la tierra, no se está refiriendo a la humanidad en general, sino que el contexto, como lo vamos a terminar hoy en el capítulo 9, se refiere específicamente a los hombres que no se han querido arrepentir, a los que han estado en contra del pueblo de Dios, a los que los han perseguido, los han matado. A eso se refiere aquí con los habitantes de la tierra, los que habitan la tierra. Y la fraseología es algo que nos dice en el versículo 20 y 21, que a ellos es a los que se refiere. Es para describir a la humanidad rebelde, a la humanidad impenitente, hasta el último momento, que en ningún instante estuvieron dispuestos a arrepentirse de sus acciones. Es más, leamos la parte final del capítulo 9, que es a ellos a los que hace referencia. Y vamos a volver a retomar ahora, a medida que avancemos en la lección, estos versículos 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Estos son los que habitan en la tierra. Estos ayes, estos 3 ayes son para estos que no estuvieron dispuestos en ningún momento a arrepentirse. Pero ahora, a medida que lleguemos a esta parte final del capítulo 9, vamos entonces a retomar estos 2 versos 20 y 21. Ahora, nosotros ya estuvimos en la última clase estudiando el primer ay, porque son 3 ayes. Y nos dice el capítulo 9, verso 11, el primer ay pasó. Y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Por eso la exclamación, ay, ay, ay de los que moran, de los que habitan en la tierra, por los juicios que vienen, por las calamidades que van a suceder. Entonces llegamos ahora, hermanos, a la 6ª trompeta. La 5ª trompeta anunció el primer ay. Ese fue el que estudiamos en la lección anterior. Ahora, la 6ª trompeta nos presenta a nosotros el segundo ay. Pero antes de estudiarlo, hermanos, quiero recordar este comentario excelente del hermano Homer Hanley en su libro del Apocalipsis con respecto a esta sección en la cual nos encontramos nosotros ahora. Comenta él, el estudiante de Apocalipsis debe estar siempre consciente de que comparte con Juan los signos y símbolos de una visión que Dios le mostró. No está lidiando con trompetas literales, granizo, fuego, una montaña ardiendo, un mar de sangre, etc.
que es lo que nosotros estuvimos mirando en las lecciones anteriores. O ahora con langostas, escorpiones o jinetes reales, sino que el que transmiten, está lidiando con símbolos que transmiten ideas y revelan mensajes de Dios al hombre. Por lo tanto, en la siguiente edición de los tres males, que ya vimos la primera, no necesitamos buscar un momento específico en la historia en el que terribles acaparamientos de langostas invadan una tierra y la azoten. Más bien, necesitamos descubrir fuerzas espirituales que actúan en el mundo de hombres malvados y no regenerados, fuerzas que están simbolizadas por estos monstruos del reino infernal. Tengamos entonces presentes este comentario excelente del hermano Homer Haley en esta porción en la cual nosotros nos hallamos ahorita. Estos tres ayes, los toques de las 7 trompetas. No estamos lidiando con descripciones literales, sino con símbolos, con ideas que están revelando el mensaje de Dios para el hombre. Vamos entonces, hermanos, a empezar con el versículo 13. Ya vimos el primer ay, verso 1 al 12. Del verso 13 al 21 se nos presenta el segundo ay, el toque de la sexta trompeta. Y dice el versículo 13, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. En el capítulo 4 y capítulo 5 estuvimos estudiando nosotros todo lo relativo al altar de Dios, lo que está alrededor de él. Y aquí nos dice que delante del trono de Dios hay un altar de oro con 4 cuernos. Y de allí salió una voz. Recordemos nada más aquí gráficamente la imagen para que mentalmente nosotros nos formemos una idea de eso que está observando Juan, de eso que él está oyendo. El sexto ángel tocó la trompeta y una voz delante de Dios. Esto que nosotros estamos observando aquí, hermanos, es un símbolo. Recuerden que ese altar que está delante de Dios tiene 4 cuernos, uno en cada esquina. Y de ahí salió una voz. Algo que es interesante, recordando nosotros lo que hemos estado estudiando previamente. Si nosotros nos devolvemos al capítulo 8, allá, cuando estudiábamos nosotros el toque de la apertura del séptimo sello, se nos habla de las oraciones de los santos, de aquellos que habían sido sacrificados, que habían sido muertos por causa del testimonio y de la palabra de Dios. Vuelve y leo el versículo 3 del capítulo 8 que dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El mismo altar que nosotros acabamos de leer en el capítulo 9, cuando se toca la sexta trompeta. Recuerden que las almas que estaban debajo del altar le clamaban a Dios y lloraban y le decían, ¿hasta cuándo, Señor, justo y verdadero, juzgas y vengas la sangre de todos nosotros que hemos sido inmolados? La voz que salió de este altar, no sabemos quién la pronunció, porque no es la voz de aquellos que oraban, que estaban debajo del altar. Pero lo que sí sabemos nosotros, hermanos, es que esta voz que sale es la respuesta de Dios
a esa oración de aquellos que habían sido sacrificados y cuyas almas estaban debajo del altar. Porque algo que enseña la Escritura es que Dios escucha continuamente las oraciones de su pueblo. Como lo dice Primera de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. O volviendo a leer, Apocalipsis 8, verso 4, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Entonces, esta voz que nos dice el capítulo 9, versículo 13, que cuando el sexto ángel tocó la trompeta, oyó Juan una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios. Y esa voz se puede interpretar solamente como una respuesta a las oraciones ofrecidas como incienso, como lo habíamos nosotros estudiado en el capítulo 8. Llegamos al versículo 14. Aquí he colocado un mapa para que de una manera gráfica nos permita a nosotros tener una idea más concreta de lo que vamos a leer a continuación. El verso 14 declara, la voz le decía al sexto ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Para aquellos que han leído el Antiguo Testamento, que conocen bien la historia, cómo surgieron los imperios mencionados en el Antiguo Testamento. En esos tiempos, en los tiempos del Antiguo Testamento, el Éufrates, el río Éufrates, era el lugar de donde los grandes poderes mundiales de Asiria, Babilonia, Persia, reunieron grandes ejércitos y luego esparcieron su dominio devastador sobre el mundo. El Señor es el soberano de los reyes de la tierra. Él tiene autoridad sobre los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Como lo dice aquí el versículo 14, esa voz que salió de en medio de los 4 cuernos del altar de oro, que le dijo a ese sexto ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Es desde allá, de esa parte del Medio Oriente, de donde van a surgir aquellos que van a destruir al Imperio Romano. De aquí van a surgir sus enemigos, sus adversarios, los que los van a contrarrestar, los que los van a conquistar y que finalmente llevará a la hecatombe, al derrocamiento y final del Imperio Romano. Ellos son los que van a provocar la caída del imperio, de esta parte del río Éufrates. Ahora, recordemos, la historia nos muestra, la historia nos cuenta que es de esta parte del mundo donde llegaron los invasores hasta ese momento el gran imperio romano y que lo sucumbieron, lo destruyeron y terminaron con él. Versículo 15 dice, y fueron desatados los 4 ángeles que están preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Estos 4 ángeles que se mencionan aquí están siempre listos para el momento en que en el plan de Dios los enviaría a matar a una tercera parte de la humanidad. Recuerden que esto es algo que hemos venido leyendo recurrentemente desde el toque de la primera trompeta. La tercera parte. Siempre se habla de una hecatombe, de una muerte de la tercera parte de la humanidad. Ahora, como dice la tercera parte, entonces no se está refiriendo al juicio final, porque en el juicio final no es de la tercera parte, sino de toda la humanidad. Esta expresión
tercera parte, entonces se está refiriendo es a un juicio parcial de parte de Dios, a un castigo parcial de parte de Dios. Para que entonces los que han estado conmigo en las clases anteriores, recordemos lo que hemos venido nosotros leyendo con esta declaración en cada uno de los toques de trompeta. Siguiendo, el versículo 16 nos dice, y el número de los ejércitos, de los jinetes, eran 200 millones. Yo oí su número. Imaginémonos por un momento un ejército de 200 millones. No sé cuánto sea el ejército de cada uno de sus países, hermanos. Nosotros en Colombia tenemos la fuerza policial y tenemos también el ejército. Pero el ejército en nuestro país no llega a más de 200.000 hombres. Yo recuerdo que cuando la guerra del Golfo Pérsico con Saddam Hussein, se formó una coalición internacional a fin de poder iniciar esa guerra en el Golfo Pérsico. Y el número de soldados que se reunieron entre los aliados fue de 1 millón de soldados. Y se demoraron un buen número de meses en organizar esa coalición, ese número total para invadir a Irak. Ahora, un ejército de 200 millones. ¿Dónde puede usted meter, organizar un ejército de 200 millones? Recordemos la cita que hacía yo hace un instante del hermano Homer Hurley en su comentario, en donde él decía, no estamos nosotros entrando a una descripción de aspectos literales, sino a símbolos, a señales. Este ejército que está dirigido por estos 4 ángeles al servicio de Dios para llevar a cabo su propósito, es simbólico. Es más, el señor Ray Summers, en su comentario Digno es el Cordero, una interpretación del libro del Apocalipsis, hizo un cálculo del espacio que ocuparía un ejército de 200 millones. Cuando lo leía me llamó bastante la atención y dije, lo que está describiendo aquí este señor es bastante interesante y lo quiero compartir con ustedes para que nos demos cuenta nosotros de la simbología de este lenguaje que nosotros estamos leyendo en este segundo año. El ejército que viene del otro lado del Éufrates, el Medio Oriente. Dice en la página 42 y 43. Con esta cantidad de soldados de caballería, en una formación bien organizada, se tendría esto. Un ejército de caballería de poco más de 157 kilómetros de longitud por casi 2 kilómetros de anchura. Imagínense el espacio que ocuparía un ejército de 200 millones. Como lo dice aquí el señor Summers, 157 kilómetros de longitud. Usted puede mentalmente imaginarse esa distancia. Cada uno ahí en su país donde usted vive sabe cuánto hay de distancia de una ciudad a otra para que usted pueda entonces mentalmente imaginarse la distancia, el espacio que ocuparía este ejército de 200 millones. 157 kilómetros de longitud por casi 2 kilómetros de anchura. Aquellos que toman el libro del Apocalipsis de una manera literal no pueden encontrar un espacio para colocar un ejército de este tamaño. Aquellos que hablan de la batalla del Armagedón, de la cual vamos a estar estudiando nosotros más adelante,
porque de ello habla el libro del Apocalipsis, la batalla del Armagedón. Hablan de este ejército, de los 200 millones. El valle de Jezreel, que es donde dicen ellos que se va a llevar a cabo la batalla del Armagedón, no tiene ese espacio para albergar un ejército de 200 millones. Nada más miremos, como dice aquí el comentario del señor Ray Summers, el espacio, la dimensión que ocuparía un ejército de ese tamaño. Versículo 17 nos dice ahorita respecto de ese ejército de 200 millones. Nos lo describe de esta manera. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes. Ese ejército de 200 millones, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Una vez más, símbolos. No podemos nosotros entender esta descripción como algo literal. Se llama, es más, prestémosle atención, hermanos, a que las bocas de los caballos que matan eran como cabezas de leones. Y se nos llama la atención sobre las bocas de los caballos que matan por las mismas agencias horribles que cuando nosotros leemos acerca del infierno, el capítulo 20 de Apocalipsis, nos dice fuego, humo y azufre. De sus bocas, de sus cabezas de león, de su boca salían fuego, humo y azufre. Lenguaje muy parecido, o por no decir idéntico, al que describe al infierno en el capítulo 20. Nos dice ahí el verso 17 que sus cabezas parecen cabezas de leones, de las que brota fuego, humo y azufre. Sabemos nosotros que un león representa fuerza, representa poder, mientras que los otros tres elementos, el fuego, el humo y el azufre, ilustran la destrucción abrumadora y devastadora ejercida por este poder, por este ejército de 200 millones. Versículo 18. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Una vez más menciona la tercera parte de los hombres. Esta ha sido una descripción recurrente desde el capítulo 7. Capítulo 7, capítulo 8, ahorita estamos en el capítulo 9. Porque lo que hemos venido nosotros estudiando en el capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9 es el juicio de Dios sobre el opresor de su pueblo, sobre su iglesia, sobre los cristianos. Y este es un juicio parcial, no es el juicio final. Por eso habla de la tercera parte. Cada uno de las expresiones en los versículos donde hemos encontrado esa declaración no se está refiriendo al juicio final, porque muchos que en el mundo de hoy, en el mundo religioso de hoy, que se dan a la tarea de exponer el libro del Apocalipsis, siempre hacen referencia a esta expresión como al juicio final. Y aquí no está hablando del juicio final, porque el juicio final va a abarcar no una tercera parte, sino a toda la humanidad. Entonces, sí, vemos aquí que sus cabezas, perdón, el león, como estaba diciendo hace un momento, el león representa fuerza, representa poder. Y por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Por el fuego. Las tres plagas son el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. De la boca de estas cabezas de león. Solo un tercio de la humanidad se vio afectada. Estas trompetas, hermanos, que nosotros hemos venido estudiando desde el capítulo 8, estamos ya en la sexta trompeta. Recordemos que el uso de la trompeta era de advertencia.
no de juicio final. Solo una tercera parte de los hombres fue asesinada, dejando atrás al resto que se niega a arrepentirse de la inmoralidad y la idolatría. Muere sola la tercera parte. La otra parte no se arrepiente, no cambia, continúa en su obstinado camino del pecado, de la maldad, de la rebelión. No están dispuestos a arrepentirse, como lo vamos a leer nuevamente ahorita en el versículo 20 y en el versículo 21. Versículo 19 nos dice, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. ¿Quién va a interpretar literalmente esta descripción? Caballos con cabeza de león y que sus colas son serpientes. Tiene uno que ser muy imaginativo y tener una buena argumentación para decir que esto se está refiriendo de manera literal a un caballo con cabeza de león y con una cola de serpiente. La capacidad de matar existía tanto en la boca como en la cola, porque la cabeza era de león y la cola era de serpiente. Ahí está su capacidad para matar adelante y atrás. Es más, si nos devolvemos nosotros a la quinta trompeta, de la cual nosotros estudiamos en la lección anterior, nos hablaba de las langostas, que tenían el aguijón de escorpiones en sus colas. Es más, volvamos a leerlo. Capítulo 9, versículo 10. Estas langostas tenían cola como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres 5 meses. De eso estuvimos estudiando nosotros en la lección de la semana pasada. Ahora, volviendo nosotros a los caballos de esta sexta trompeta, tienen colas como de serpientes. La cola de las langostas, ellos tenían colas de escorpión, cola como de escorpión, mientras que la cola de los caballos eran como serpientes. Una vez más, hago el énfasis. Debemos entender que este es un lenguaje simbólico y que todos estos detalles se dan para dramatizar el espectáculo. Si las trompetas, las 7 trompetas, de las que nosotros estuvimos empezando a estudiar en el capítulo 8, y recuerden que vamos en la sexta trompeta en la lección de hoy, y son 7. Capítulo 8, verso 2, vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Si las trompetas son literales, entonces todavía estamos esperando que se toquen, estamos esperando su sonido, porque el mundo hasta el día de hoy no ha sido testigo de una correspondencia uno a uno entre la descripción de cada trompeta y un evento real representado en el mundo natural. Sin embargo, las trompetas retratan una cultura que está colapsando sobre sí misma. Representa la desaparición de las instituciones fundamentales de la sociedad como el gobierno, la familia y el comercio. En el toque de la quinta trompeta se nos hablaba de una invasión de insectos, las langostas. Ahora se nos habla de una invasión de un ejército de 200 millones, que vienen como fuerzas militares organizadas, sembrando dolor, sembrando muerte por todas partes. Simplemente esas fuerzas invasoras representan el gran precio
que la violencia impone a la sociedad, ya sea interno o externo. Este colapso encuentra su causa principal en el rechazo del hombre al sistema de valores de Dios. Los hombres se traen esta maldición asesina sobre sí mismos, que es como lo que vamos nosotros a leer ya en el versículo 20 y 21, que es la parte final de este capítulo 9 de Apocalipsis con el toque de la sexta trompeta. A pesar de todo lo que ha ocurrido, a pesar de los juicios parciales que Dios ha enviado, los castigos, los instrumentos que ha utilizado, dice ahí el versículo 20 y 21, que ni aún así los que quedaron vivos se arrepintieron. Dice el verso 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Recuerden que la tercera parte sí murió. La cuarta parte no. El completo no fue muerto. Toda la humanidad no fue muerta. Los que quedaron, recuerden que la tercera parte sí pereció. Ahora, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Podemos decir que entre las líneas más tristes de todo el libro del Apocalipsis son estas. Dios ha enviado sus juicios sobre los malos. Y su objetivo era apartar a los hombres de su pecado, que se arrepintieran. Pero como dice aquí, ni aún así se arrepintieron. Lo que nosotros estamos viendo aquí, hermanos, es el amor de Dios. El amor de Dios está detrás de esta advertencia, porque Dios, como ustedes lo saben, lo hemos leído en más de una ocasión, en 2 de Pedro 3:9, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y lo que hemos venido nosotros escuchando aquí con los toques de trompeta son esas advertencias de parte de Dios, invitando a las personas al arrepentimiento. Y estas advertencias se envían para demostrar la seriedad de rechazar a Dios. Qué triste es cuando los hombres que ven el poder de Dios permanecen tan recalcitrantes en espíritu que no se arrepienten. Como lo dice aquí el verso 20 y 21. A pesar de todo lo que sucedió, las plagas que Dios envió, ni aún así se arrepintieron de sus prácticas pecaminosas, de sus brujerías, de sus homicidios, etcétera, como lo menciona el pasaje. Se dice que durante la guerra, cuando los soldados están en peligro, los hombres más inmorales oran con todo su corazón, pero que una vez fuera de las trincheras y a salvo, regresan a sus caminos pecaminosos. Bueno, nosotros lo vemos también hoy en día. Cuando ocurre una calamidad, un terremoto, un maremoto, algún siniestro en donde la naturaleza toca al hombre, mueren centenares de personas, miles de personas. Aún los más inmorales le oran a Dios con un fervor, con una entrega. Pero tiempo después, cuando ya ha transcurrido cierto periodo de tiempo, el hombre vuelve a sus caminos pecaminosos. Howard Winters,
en su comentario sobre Apocalipsis, escribe sobre el efecto del pecado en las personas que se niegan a arrepentirse, que es de lo que estamos leyendo aquí en el verso 20 y 21. Y me gusta mucho lo que él comenta en su libro, y quiero compartírselos. Dice: ven a diario lo que les hace a los demás, e incluso a ellos mismos, en cosas como la adicción a las drogas, el alcoholismo, hogares destruidos, vidas destrozadas, encarcelamiento e incluso la pena capital. Y sin embargo, continúan abrazando a esta serpiente mortal contra sus pechos, recibiendo en sus corazones y mentes un flujo constante de su veneno. Aunque tanto la naturaleza como la revelación les enseñan que deben cegar lo que siembran, se engañan a sí mismos pensando que de alguna manera pueden sembrar para la carne y cegar del espíritu, que pueden pecar sin ser juzgados como pecadores. ¿Cómo puede el diablo cegar tanto los ojos de los seres racionales? ¿Por qué no verán que Dios ha decretado inalterablemente que todos deben arrepentirse o perecer, que deben volverse a Dios o sufrir el tormento que resulta del pecado? Uno simplemente no puede vivir una vida de pecado y morir la muerte de los justos. Y antes de que uno pueda ser justo ante Dios, debe tener el cáncer del pecado removido de su alma por la sangre del Cordero. Y antes de que pueda hacerlo, debe arrepentirse o volverse de sus caminos pecaminosos y arrojarse por sumisión absoluta al plan divino del Señor, a la gracia y misericordia del Dios que lo hizo. Esto, hermanos, es lo que nos está a nosotros mostrando el Señor en este sexto toque de trompeta. En el segundo hay. Falta el tercero, del cual vamos a estudiar nosotros más adelante, cuando estemos llegando nosotros a el evento en el cual se toca esa séptima trompeta. Porque lo que vamos a estudiar nosotros en el capítulo 10 es un paréntesis en donde se habla de un librito, del ángel y el librito. Pero antes de seguir comentando con respecto a eso, esto, hermanos, que nosotros hemos visto hasta aquí, completa la visión de Juan de los tres instrumentos simbolizados en Apocalipsis como herramientas de Dios para advertir al pueblo del Imperio Romano que se arrepienta. La tercera parte ha perecido. Su objetivo era que todos se arrepintieran, pero no ocurrió así. Y los que quedaron vivos, ni aún así, viendo lo que le ocurrió al resto de sus compatriotas, se arrepintieron. El Imperio Romano, conocemos muy bien la historia. En televisión, en History Channel, nosotros podemos ver esos documentales que nos hablan a nosotros acerca del surgimiento, esplendor y caída del Imperio Romano. Y aunque era un imperio fuerte y aparentemente invencible, tres signos señalaron su caída. Cuando uno ve estos documentales, vuelvo y lo repito, en la televisión, y uno, en el caso mío, que me encanta tanto la historia, uno se sorprende de cómo un acto llevó al otro, el proceso que llevó a la caída de este glorioso imperio. Uno de estos signos fue las calamidades naturales, como inundaciones, terremotos y erupciones volcánicas. Otro signo que señaló su caída fue la podredumbre interna, influenciada por una larga línea de gobernantes corruptos.
Uno ve cómo un emperador mató a otro emperador, lo envenenó, lo mandó a asesinar, cómo existía esa corrupción dentro de sus mismos gobernantes. Y finalmente, el tercer signo que señaló su caída, y que ya fue el final del Imperio Romano, fue la invasión externa, de enemigos nuevos y viejos. Todos estos tres signos se combinaron, las calamidades naturales, la podredumbre interna y la invasión externa, se combinaron para derrocar a un imperio que se jactaba de que nunca caería. Y eso es lo que Dios está mostrando en el libro del Apocalipsis, la caída de ese imperio que se creía invencible, el persecutor de la iglesia, y que finalmente, en lo que Dios expone en sus palabras, va a terminar en cenizas y nunca más va a volver a surgir. Y se hizo realidad. Ese imperio cayó, pero su reino aún sigue en existencia 2000 años después. Aquí estamos nosotros. Esta sexta trompeta, hermanos, nos ha mostrado este segundo año. Falta el tercero. De ese vamos a estar estudiando más adelante, porque vamos a estar nosotros en este paréntesis entre la sexta trompeta hasta cuando se toque la séptima trompeta, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, donde hay una serie de eventos mencionados. Ya a finales del capítulo 11 es cuando se toca la séptima trompeta. Eso quiere decir, hermanos, que por ahí, si Dios lo permite, en una tercera clase estaremos nosotros estudiando la séptima trompeta. En otras palabras, el tercer ay que menciona la Escritura. Como decía, ay de los que moran en la tierra. Y ya sabemos qué significa esa expresión. Los que moran en la tierra está haciendo referencia a los que no se quisieron arrepentir. Recuerden, hermanos, que estas lecciones, si usted no ha estado en todas ellas o por una u otra circunstancia no pudo estar en la anterior, puede usted acceder a nuestro canal en YouTube o a la página del Ancla del Evangelio, donde estamos colocando cada una de estas lecciones que están siendo grabadas en video. Y también recordarles que ya iniciamos nuestro primer trimestre del 2021. Hoy tuvimos ya la segunda clase. Aquellos interesados están invitados, hermanos, a formar parte de este grupo de estudio bíblico, el Ancla del Evangelio. Nuestras clases son los días lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana. Ahí está el costo por trimestre, y si usted está interesado, puede escribirnos al correo electrónico que están viendo ahí en pantallas, o pueden comunicarse conmigo a este número WhatsApp que ustedes están viendo ahí en la diapositiva.